Venga, empezamos, si os parece. Espera que... Nada. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. El objetivo de la rueda de prensa es proporcionarles los datos de la evolución de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como todas las semanas, y anunciarles también las poblaciones que en este momento tenemos en vigilancia y que pudieran ser objeto en algún momento de alguna medida excepcional en función de cómo se comporte la pandemia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el ámbito de esas localidades en concreto, ¿no? Miren, hace algunos días les decía que no teníamos todavía en esta segunda oleada controlada la curva, y a día de hoy creo que es importante decirles que tenemos indicadores ya más claros que nos indican, salvo que tengamos algún rebrote o salvo que tengamos algún brote concreto en alguna localidad, que previsiblemente o probablemente el pico de esta segunda ola se produjese alrededor del 25 de septiembre y que estemos entrando en una situación o de estabilización o, como indican algunos de los datos que les voy a facilitar, estemos entrando en un descenso de esta segunda oleada. Esto, además, viene a coincidir con los datos que nos proporciona el Ministerio de Sanidad y que también coinciden con esa estimación que hacemos desde la Comunidad Autónoma de Extremadura y que aproximadamente alrededor del 25 de septiembre es cuando se ha debido producir el pico de esta segunda ola y esperemos que no tengamos más sobresaltos en esta segunda oleada. Con este virus nunca se sabe, nada hay previsto y lo que hay que estar es encima de él constantemente. Esa es la primera de las cuestiones que les quería avanzar y ahora le daré algunos datos. No obstante, como siempre, quiero trasladarle a todos los seres queridos de aquellas personas que han perdido la vida como consecuencia del COVID nuestras condolencias. Quiero desearle una pronta recuperación a todas aquellas personas que ahora mismo se encuentran infectadas o que tienen la enfermedad COVID-19. Y quiero también agradecerle muchísimo a los sanitarios, al personal de las residencias, quiero agradecerle también a todo el personal esencial, quiero agradecerle a la sociedad a la sociedad extremeña el comportamiento que está teniendo. Las cifras en las que me baso para decir que estamos disminuyendo o que la segunda oleada se está estabilizando es que nuestro pico máximo de incidencia en los 14 días se produjo en la semana del 24 del 9 del 2020 con una incidencia acumulada de 290,06 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días. A partir de esa semana, si nos vamos a la semana del 28 del 9, la incidencia acumulada se sitúa en 288,66. La siguiente semana, que es la del 1 de octubre, se sitúa en 268,89 y en esta última semana, en la semana del 2 de octubre, se sitúa en 258,78. En todo momento hemos estado por debajo de la media en incidencia a los 14 días, por debajo de la media nacional. Y ya en esas semanas también la incidencia a los 7 días
baja del 50% de la incidencia a los 14 días. Y esto saben que es un signo precoz, como les he dicho ya en diferentes ocasiones, un signo precoz de que la incidencia está claramente o en estabilización o está tendiendo a su reducción. Hasta el día de hoy, decirles que en Extremadura se han realizado un total, hemos superado la cifra de las 200.000 PCR realizadas. En concreto, si tenemos en cuenta los datos del día de hoy, hemos realizado en Extremadura, en el total de la pandemia, 200.348 PCRs, y estamos bajando claramente la positividad en las PCR realizadas. Cierto que todavía al doble de lo que recomienda la OMS, hoy damos una positividad de 10,7 en la PCR, cuando la OMS recomienda el 5%, pero por debajo de la media nacional, en cualquier caso. La incidencia acumulada a los 14 días en el día de hoy, si le decía que en la última semana ha sido de 258,78, la incidencia acumulada en Extremadura a los 14 días en el día de hoy es de 235,8. Claramente ha bajado con respecto a los días anteriores, y la incidencia acumulada en los 7 días en el total de la comunidad autónoma supone el 40% de la incidencia acumulada a los 14 días. Por lo tanto, está por debajo del 50% y eso es un indicador muy adecuado. Del total de 8 áreas de salud, que tenemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, solo en 4 áreas de la comunidad autónoma, en la mitad de ellas, la incidencia acumulada supera los 250 casos por 100.000 habitantes. Son las áreas de Coria, que tiene una incidencia acumulada a los 14 días de 418. Esto es debido a la escasa población que tiene el área de Coria y, por lo tanto, cualquier brote, como ha sido el brote que se ha producido en la localidad de Eljas y en localidades aledañas, llevan la incidencia acumulada en los 14 días muy por encima de lo deseable. Le sigue el área de salud de Navalmoral, que tiene una incidencia acumulada a los 14 días de 392 casos. A continuación, el área de salud de Don Benito Villanueva, que tiene una incidencia acumulada de 288 casos. Siempre les estoy hablando de los 14 días y siempre se refieren a 100.000 habitantes. Y, por último, el área de salud de Cáceres, que tiene 272 casos a los 14 días. En todas ellas, a excepción del área de salud de Navalmoral, que a los 7 días se sitúa justo en el 50%, en el resto, la incidencia a los 7 días está muy por debajo del 50%. El área, en este sentido, con un porcentaje menor a los 7 días, es la de Coria, que se sitúa la incidencia acumulada a los 7 días en el 26%. Y vuelvo a decirle que es por la escasa población que tiene el área de salud de Coria y porque cualquier brote incide muchísimo en la incidencia acumulada en ese área de salud. La situación en la Comunidad Autónoma de Extremadura es que en este momento nos encontramos siguiendo a un total de 14.112 personas que bien son contactos estrechos o bien son casos positivos por PCR, frente a los 16.000 que seguíamos la semana pasada.
Claramente hay una reducción en el número de pacientes en seguimiento también, aunque esto no nos debe permitir bajar la guardia en ningún momento. El total de casos activos en la Comunidad Autónoma de Extremadura en este momento son de 4.132 casos y el total de contactos en seguimiento son 9.980 casos. Un buen porcentaje de ellos, de estos casos que les describo, se deben a casos que están relacionados o que están siendo seguidos como brotes declarados en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El total de personas que tenemos en seguimiento que pertenecen a algún brote de los declarados en la Comunidad Autónoma de Extremadura son 3.512 personas, de los cuales 913 son casos activos y 2.599 son casos positivos. Perdón, casos activos 913 y contactos en seguimiento 2.599. No sé si lo había dicho bien en la anterior frase. ¿Qué estrategia estamos siguiendo en Extremadura? La estrategia que estamos siguiendo en Extremadura, y la saben, es localizar los brotes, localizar los positivos, hacer un estudio epidemiológico y cerrar los brotes en cuanto podemos. En el total del periodo de nueva normalidad, en Extremadura hemos declarado 207 brotes. 207 brotes. De los cuales hemos sido capaces de cerrar ya 79 de ellos, y 128 brotes permanecen activos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Solo en 12 de estos brotes hemos tenido que adoptar medidas excepcionales o una asociación de medidas excepcionales en materia de salud pública combinada con el aislamiento social o el aislamiento perimetral. Los brotes que han sido sometidos a aislamiento social y a medidas excepcionales son 6, de los cuales solo está en vigor en este momento el que pertenece a la localidad de Eljas, que ya les anuncio que en el próximo Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, que se celebrará previsiblemente el martes de la próxima semana, debido al comportamiento de la aparición de nuevos casos en Eljas, entendemos que sería necesario prorrogar, al menos durante otro periodo de incubación más, las medidas adoptadas en la localidad de Eljas. Con medidas excepcionales, en este momento tenemos, aunque hemos adoptado esas medidas en 6 de los brotes, en vigor en este momento esas medidas excepcionales se encuentran en Cabeza del Buey y en Malpartida de Cáceres. Ambos municipios con un buen comportamiento epidemiológico, en este momento, y probablemente tendremos que hacer un análisis mucho más minucioso para ver si es necesario seguir con algunas de las medidas excepcionales o pueden salir ya de ellas. Tenemos necesidad de seguir una serie de localidades y vigilar estrechamente algunas de las localidades. Me estoy refiriendo y estamos siguiendo estrechamente las localidades de Aceuchal, la localidad de Almendralejo, la localidad de Navalmoral, Trujillo,
Alburquerque, Val de la Calzada, Montijo, Plasencia, Guijo de Galisteo y Cilleros. Son localidades que tienen una incidencia a los 14 días superior a 250 y a los 7 días no cumplen con la regla de estar por debajo del 50% en este momento. Por lo tanto, a lo largo de los próximos días, en este fin de semana y en los primeros días de la semana que viene, serán estudiados sus indicadores epidemiológicos. Saben que no solo tomamos la decisión por la incidencia acumulada, solemos tomarlo por la incidencia acumulada, por la tasa de positividad de PCRs, por la movilidad que tienen las poblaciones, por cómo están afectando las medidas que estamos poniendo en marcha y, en ese sentido, pues valoraremos si adoptar alguna medida en alguna de las localidades. Estas son localidades que nos preocupan, como nos preocupan otras que tienen una incidencia muy alta, pero que esa incidencia alta, evidentemente, está localizada en un determinado brote y lo que hay que ir es a por el brote, no pensar en la localidad en concreto. Ayer, cuando teníamos la rueda de prensa anunciando las medidas excepcionales en la ciudad de Cáceres, poníamos el ejemplo de Casas de Don Antonio. Casas de Don Antonio es la población en este momento que mayor incidencia acumulada a los 14 días tiene, pero no lo tiene en la transmisión comunitaria, es que ha tenido un brote en la residencia. Y entonces, en poblaciones que tienen una población determinada, si hay muchos infectados dentro de un determinado brote, pues evidentemente lo que hay que hacer es irse al brote. Saben que nos hemos dedicado mucho a trabajar sobre los centros residenciales y en este momento les puedo decir que tenemos 24 centros de los 324 que tiene Extremadura que tendrían algún residente positivo en COVID-19, que el total de personas de los 16.400 residentes que tenemos de los 14.600 residentes que tenemos en la comunidad autónoma, ha habido en el total del periodo 310 positivos, de los cuales ya hemos dado 24 altas, nos quedan activos 254 y tenemos que lamentar el fallecimiento de 32 personas en residencias de personas de edad. Saben que ha sido un objetivo desde el principio de esta nueva normalidad proteger las residencias y blindar las residencias. Lo ha sido realizando PCR a los trabajadores que se incorporaban de vacaciones o que se incorporaban al trabajo. Hasta en una treintena de ellos hemos evitado que el virus entrase, porque hemos detectado a tiempo trabajadores que han sido positivos y que no se les ha permitido trabajar hasta que no han sido negativos dentro de esos centros sociosanitarios. En Extremadura se han incorporado ya los test de antígenos de segunda generación. El área de salud de Don Benito es la que más test ha realizado. En concreto, hasta el día de hoy ya se han realizado 74 test en el área de salud de Don Benito Villanueva de la Serena, de los cuales 4 han sido positivos y tienen una concordancia del 100% con las PCRs. Por lo tanto, la Comunidad Autónoma de Extremadura en los próximos días incorporará más de 75.000 test de antígeno para el diagnóstico en centros de atención primaria, en centros de urgencia y probablemente los llevemos también a los centros sociosanitarios en función de los protocolos que finalmente con los que nos dotemos en
en la comunidad autónoma. Pero no solo se han hecho test en Don Benito, ya se están empezando a realizar en el área de salud de Badajoz, ya se están empezando a realizar en el área de salud de Llerena Zafra y ya se están empezando a utilizar en el área de salud de Navalmoral de la Mata. Y se irán incorporando el resto de las áreas de salud. Por darles un dato, ya lo tenemos incorporado a nuestro sistema de información y de los datos que les voy a facilitar a continuación hoy, ya se han incorporado como positivos y como confirmados aquellas personas que han dado positivo en los test antigénicos en estas áreas de salud. Hemos sido capaces de realizar solo en el día de ayer, 17 test antigénicos, de los cuales 2 nos han dado positivo y el resto nos ha dado negativo. Bien, paso a avanzarle los datos del día de hoy, aunque luego recibirán la nota de prensa del día, pero sí quería avanzarles los datos del día de hoy para que ustedes lo tuviesen cuanto antes. Hoy hemos detectado, se han detectado en nuestra comunidad autónoma 456 personas sospechosas, de los cuales los casos confirmados a día de hoy son 189. 189 casos confirmados. Hospitalizados en el día de hoy en cualquiera de los hospitales de nuestra comunidad autónoma hay 15 personas menos que en el día de ayer. 158 hospitalizados, 45 de ellos están en el área de salud de Cáceres, que es el área que más hospitalizados tiene, pero sin que esto suponga una presión asistencial para adoptar ninguna medida excepcional. Tenemos una persona en UCI que el día de ayer, tenemos 15 personas en UCI en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Hemos sido capaces de dar 60 altas en el día de ayer. Estamos asistiendo en los últimos días a un importante volumen de altas y eso habla de la cantidad de personas asintomáticas que estamos siendo capaces de detectar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y tenemos que lamentar el fallecimiento de 6 personas en la última jornada. 6 personas que luego le darán los datos, porque no tengo los datos de todos y cada uno de ellos, le darán los datos en la nota de prensa, pero como siempre son personas de edad con factores de riesgos previos, y tenemos que seguir trabajando en asegurarle a esas personas en todo lo posible, que no se contagien. Por eso termino apelando a la responsabilidad de toda la sociedad en la utilización de las mascarillas, en las distancias de seguridad, en el lavado de manos y, por favor, en el control de los 2 factores demostrados que nos están provocando más brotes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como son las reuniones familiares y como son también el ocio no controlado. Seguiremos trabajando intensamente para que nuestra incidencia vaya bajando y para que cuanto antes podamos estar en unas cifras de incidencia acumuladas que nos permita vivir los días que vivimos en los meses de julio y en los meses de agosto y que podamos incorporarnos a nuestro trabajo, a nuestros estudios, a nuestra vida con la máxima normalidad posible. Por mi parte nada más y a las preguntas que tengan.
Yo quería, como ha dado la buena noticia de que parece ser que la curva empieza a caer de la segunda ola, me imagino que ya se estará trabajando en la tercera ola. ¿Para cuándo se plantea la tercera ola? Mire, no sé si se va a producir una tercera ola o se va a producir una meseta. No lo sé. Yo lo único que sé es que en esta nueva normalidad, con la estrategia que nos hemos dotado, al menos en esta comunidad autónoma, es detectar precozmente los casos positivos, y ese va a seguir siendo el trabajo, aunque los positivos sean 1 al día, hacer un estudio muy estrecho de los contactos y yugular los brotes en cuanto se vayan produciendo, porque eso se ha mostrado eficaz y porque nuestros rastreadores están funcionando muy bien. Y ya llevamos unos meses, Entonces, es posible que cuando venga el periodo de más frío y de más frío seco, tengamos algún grado de confusión de los síntomas y se den un incremento en el número de sospechosos, porque la gripe y otros virus, hasta 14 o 15 virus, que afectan a las personas, sobre todo a los niños pequeños, en el periodo de invierno, pues nos puede confundir con el coronavirus. Entonces, por eso nos hemos dotado de los test antigénicos, que son unos test que en 15 minutos te resuelven la duda diagnóstica que tienes, para intentar prevenir y que, si es posible, no tengamos esa tercera ola. Pero con este virus no creo que nadie esté en disposición de poder responder a esa pregunta. Nosotros vamos a intentar, ya digo, llevar la incidencia acumulada a lo mínimo posible, que es el objetivo que tenemos en este momento, y a ayudarle a nuestros profesionales sanitarios a que puedan distinguir este virus de otros, para que puedan hacer un diagnóstico adecuado y para que la población se sienta lo más segura posible. Luego me gustaría conocer la presión hospitalaria a día de hoy. ¿Siguen bajando el número de hospitalizados? ¿En qué tanto por ciento está? Y luego a ver si me resuelve una duda, porque nunca coinciden ya últimamente los datos de personas ingresadas en UCI, los datos de la Junta, con los del Ministerio. El Ministerio siempre da como el doble de personas en UCI. ¿A qué se debe eso? Pues porque el Ministerio hace un corte y habla de los ingresados en los últimos 7 días. Y tiene y no solo es que hable de los datos en 7 días y, por lo tanto, haga una estimación en los 7 días, sino que nosotros capturamos la información del sistema asistencial como tal, lo pasamos al SIBIES, que es el sistema de información que se coordina con el Ministerio de Sanidad, y cuando se hace la transformación en la estimación a los 7 días, puede existir algún baile de números que luego tienen que ir rescatando. Si ve los datos del Ministerio, en el número de positivos siempre se dicen: el Ministerio de Sanidad hoy ha dado 3.427 datos de positivos y ha rescatado 11.000 de las semanas anteriores. Es decir, hay un cierto decalaje en la información con la que trabaja el Ministerio, y por eso es por lo que existe una pequeña discrepancia. En Extremadura no mucha, porque la verdad es que la transmisión de los datos es ejemplar, pero sí existe una diferencia entre unos datos y otros. Y con respecto a la presión asistencial, decirle que en las UCI estamos alrededor del 12% de ocupación y en hospitalizados estamos alrededor del 5%. Hemos llegado a estar hasta en el 6,68, casi en el 7% de ingresos, pero ahora mismo debemos estar ya sobre el 5% de la presión hospitalaria, muy lejos de lo que ocurrió en la primera ola, afortunadamente. También la estrategia de la primera ola era muy distinta a la estrategia de esta segunda ola. Buenos días. Respecto a los municipios que están en seguimiento, la decisión se podría tomar en ese Consejo de Gobierno del martes, y la decisión sería en la línea que se ha hecho en Badajoz y en Cáceres,
de no restringir la movilidad o cada sitio es un mundo. Esa es la primera. Y después, respecto a los antígenos, ha dicho 75.000. ¿Se uniría a los 50.000 que anunció el otro día que se habían comprado? Los incluye. O sea, son 25.000 más de los anunciados. Gracias. Pero vamos, iremos comprando más, porque los test antigénicos frente a los de anticuerpos que fueron al principio, que no dieron el resultado que esperábamos, hay que ser claro en eso. Los test antigénicos no dieron el resultado que esperábamos, los test antigénicos, los test de anticuerpos no dieron el resultado que esperábamos, pero los test antigénicos sí han dado el resultado que esperábamos y seguiremos comprando de forma paulatina. Si les digo que a día de hoy lo que tenemos comprometido en compra son los 75.000, incluyendo esos 50.000 que ya teníamos, que ya les anuncié que habíamos iniciado, por los que habíamos iniciado la compra, ¿no? Ya lo tenemos incluido con un código diagnóstico en el sistema de información de Jara, con lo cual nos permite ya vamos a conocer de forma mucho más detallada cuándo se realizan test antigénicos y cuándo se realizan PCR para el diagnóstico. Y luego, los test antigénicos son muy útiles para lo que les decía del tema de la gripe y de otros virus. Usted imagínese una consulta de atención primaria o imagínese unas urgencias hospitalarias donde llega una persona con unos síntomas que pueden ser compatibles con COVID-19, pero que pueden ser también compatibles con gripe, que pueden ser también compatibles con un virus sincitial respiratorio, que pueden ser compatibles con otra serie de infecciones víricas, y que en ese momento pues, el profesional puede hacer con un frotis nasal en 15 minutos y decir, pues oiga, lo que tiene usted no es COVID. Será otra cosa, pero COVID no es, ¿no? Y eso le da mucha seguridad, entiendo que le da mucha seguridad al clínico para tomar las decisiones. Con respecto a la primera pregunta que hacía, tenemos que ser flexibles en las medidas, pero no podemos ser arbitrarios en las medidas. Por lo tanto, a la pregunta de ¿serán parecidas? Serán parecidas. Respetaremos la particularidad de cada una de las ciudades y de los municipios donde tomemos las decisiones, si es que las tenemos que tomar, pero no podemos variar mucho los criterios porque lo que está justificado epidemiológicamente y lo que tiene que ver el juez para poder hacer la ratificación judicial no puede ser de vaivenes en la toma de medidas. Por lo tanto, nosotros tenemos un sistema de semáforo que nos indica las poblaciones que tienen una incidencia acumulada por encima de los 250, por encima de los 500, que es el otro umbral. Se pone el semáforo en rojo cuando está por encima de los 500, en un ámbar oscurito cuando está por encima de los 250 y en verde cuando la incidencia ha bajado. Y en ese sentido, pues eso con la incidencia, pero también tenemos monitorizada la tasa de positividad, tenemos monitorizado si está debido a brotes y luego no les puedo avanzar si se van a tomar las decisiones en el Consejo de Gobierno porque a día de hoy lo que estamos haciendo es estudiar la decisión. Hombre, saben ustedes que hay un decreto ley en la Comunidad Autónoma de Extremadura, convalidado por la Asamblea de Extremadura, donde dice que las medidas excepcionales en los núcleos de población son competencia, salvo que sean muy excepcionales, no de este consejero, sino de la propuesta que hace este consejero al resto del Consejo de Gobierno. Por lo tanto, la mayoría de las acciones las solemos tomar como acuerdos de Consejo de Gobierno. Incluso las excepcionales las hemos tomado en los últimos tiempos como medidas de Consejo de Gobierno, aunque hayamos tenido que convocar un Consejo de Gobierno extraordinario, como pasó en el día de ayer, o como pasó el sábado de hace 2 semanas, que tuvimos que adoptar medidas en la ciudad de Badajoz. Medidas que han dado muy buenos resultados en la ciudad de Badajoz. Muy buenos resultados en la ciudad de Badajoz. Creo que debo aprovechar para decirles que mientras que teníamos una incidencia acumulada muy alta en la ciudad de Badajoz a los 14 días, hoy en la ciudad de Badajoz tenemos una incidencia acumulada de 206
casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días, pero tenemos 85 casos por 100.000 habitantes a los 7 días. Es decir, ha bajado mucho la incidencia y, por lo tanto, eso es lo que nos ha llevado a que le haga la propuesta al Consejo de Gobierno, y así lo hemos aceptado y así se lo hemos trasladado al Ayuntamiento. Primero, de agradecimiento a la Unidad de Acción, a la Delegación del Gobierno, al Ayuntamiento y al resto de los compañeros de la Junta de Extremadura. Y, en segundo lugar, que no tengamos que seguir con las medidas en la ciudad de Badajoz. Esperemos que en Cáceres surtan el mismo efecto y que también cuanto antes las abandonemos. ¿Pregunta más? Gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos.